¿De dónde conoce a Tonucci y hace cuánto lo distingue? Bueno, al maestro Tonucci lo conozco ya que hará unos 20 años tal vez, y con él nos encontramos en Roma. Pues como muchas personas saben, yo desarrollé allá mis estudios doctorales, entonces tuve la oportunidad de conocer sea su organización como el trabajo que hacían por la ciudad de los niños. Su trabajo me parece admirable, esa capacidad de síntesis, de observación. Y él es así también con uno. Cuando uno está hablando, él lo escucha más a uno. Que, y escucha, las maestras tiene seguidores precisamente porque escucha. Hay hombres que escriben libros, otros que hacen teorías y otros pocos que deciden mirar el mundo desde un rincón que casi nadie ve, el de los niños. Francesco Tonucci es uno de ellos, es pedagogo, psicopedagogo, investigador y dibujante. Ha dedicado su vida a escuchar, observar y defender a los niños. ¿Se han preguntado qué pasaría si escucháramos de verdad a los niños? Tonucci lo hace y se convierte en parte fundamental de su trabajo. Nace el 5 de julio de 1940. Francesco Tonucci desarrolla su pensamiento pedagógico en un contexto histórico y social marcado por cambios en la educación, la urbanización y estructura familiar. Inicia sus estudios en la escuela primaria en 1946 y en 1954, cuando termina la secundaria, decide junto a su familia dejar el bachillerato y se inscribe en el Instituto Magisterial para convertirse en maestro de primaria. Se titula como profesor en 1958 y en 1963 se gradúa en pedagogía en la Universidad Católica de Milán. Además, inicia su trayectoria profesional como maestro de educación primaria y en 1966 se convierte en investigador en el Instituto Psicológico del Consejo Nacional de Investigación, CNR, de Italia, en el cual lidera el Departamento de Psicopedagogía. Desde entonces se ha dedicado a comprender cómo piensan los niños y sobre todo cómo los adultos muchas veces no los escuchan. Por otro lado, Tonucci es conocido por su faceta como dibujante bajo el heterónimo de Frato, que surge en 1968, nombre con el cual firma sus viñetas humorísticas y críticas sobre la educación y la relación entre los adultos y los niños. Sus ilustraciones sirven para evidenciar las contradicciones del sistema educativo y la manera en que los adultos imponen normas y estructuras a los niños. Sus viñetas son recopiladas en libros y ayudan a la reflexión de maestros y familias. En 1991 desarrolla en su pueblo natal, Fano, el proyecto La Ciudad de los Niños, considerado una nueva forma de concebir la ciudad con los niños como punto de referencia, y a la vez se crea como respuesta a la creciente preocupación por la manera en que las ciudades se diseñan de manera exclusiva para los adultos, dejando de lado las necesidades y los derechos de los niños. En sus estudios analiza que las ciudades se han convertido en lugares hostiles para los niños. En este escenario, las prácticas culturales cambian con el transcurso del tiempo. En relación con esto, Tonucci menciona que en cambio nos sentíamos seguros en las casas, en la ciudad, en el vecindario. Ese era el lugar donde nos buscábamos entre compañeros, era nuestro mundo. En este sentido, la ciudad y demás entornos son espacios donde los niños tejen su identidad, se relacionan, crean y aprenden. Tonucci resalta con esta cita en su proyecto La Ciudad de los Niños que en el siglo XX los niños se exploran con mayor libertad en su comunidad, algo que en el siglo XXI se ve reducido por diversos factores como el tráfico y la inseguridad. La infancia aparece como una construcción que está influenciada por las condiciones culturales, sociales y afectivas de cada época. Un aspecto importante del contexto social en el que Tonucci desarrolla su pensamiento es el cambio en las dinámicas familiares. Ante la inseguridad y la sobreprotección se limita la libertad de los niños, impidiéndoles decidir o explorar, priorizando la seguridad como una forma de control. Parafraseando a Tonucci en 1991, los niños son mimados y protegidos, pero cada vez más aislados del mundo adulto, sin reconocimiento de su derecho al presente, valorados solo por lo que llegarán a ser. Así la sobreprotección, aunque parezca una forma de cuidado, termina aislando al niño del mundo real y lo priva de vivir su presente. Por esto se vuelve necesario, como plantea Scliar 2021, mirar la infancia por lo que es mientras es y no de mirarla como simplemente un tiempo que ya dejará de ser. Esta reflexión complementa la crítica de Tonucci, ya que invita
a reconocer al niño como un sujeto que ya hace parte de la sociedad y no de mirarlo como simplemente una promesa futura. Ahora bien, Tonucci concibe el saber pedagógico afirmando que cuando un niño entra en la escuela, una parte muy importante de sus conocimientos ya fueron adquiridos, o dicho de otro modo, la base de su aprendizaje se ha producido sin escuela, sin maestros, sin materiales didácticos, sin recursos especiales. Con esto se destaca que la comprensión del mundo se da fuera del aula, en la vida cotidiana, y cuestiona que todo conocimiento valioso se origina en contextos formales. Además, Zuluaga complementa esta perspectiva al decir que el saber no está referido solamente al pasado, sino también al presente. En este sentido, cubre la cotidianidad de la enseñanza, del maestro y de la escuela en la actualidad. De este modo enfatiza que el saber pedagógico se construye en el día a día, en la experiencia que le brinda tanto el niño al maestro como el maestro al niño, y no en abstracciones alejadas de la realidad. Así, tanto Tonucci como Zuluaga coinciden en que el niño es reconocido como sujeto activo en su proceso de formación, con derecho a vivir y aprender a través de su experiencia cotidiana dentro y fuera de la escuela. Tonucci se destaca por su sensibilidad para captar aquello que muchas veces los adultos no perciben. Él escucha y comprende las voces de niñas y niños, en especial cuando intentan expresar sus ideas y emociones. Es por esto que Tonucci es reconocido con el título de niñólogo. Además de sus investigaciones, una de las formas más visibles en que este pedagogo se expresa en el mundo de la educación son sus viñetas. Estas viñetas desprenden un carácter crítico hacia muchos aspectos de la educación. Ilustran los problemas que se encuentran en las aulas. La idea que respalda la construcción de espacios educativos se centra en la manera en que se piensa al niño, dejar de verlo como alguien que necesita ser formado y empezar a reconocerlo como un sujeto que ya forma parte del mundo. Cuando se escucha, cuando se toman en serio sus preguntas, sus juegos, sus silencios, se empieza a construir un espacio educativo en el que se reconoce lo que los niños sienten, imaginan o preguntan. De esta manera, la infancia es un estado en potencia, una forma de estar en el mundo que da posibilidad de estar con otros. Las prácticas culturales se resignifican. Los niños, además de participar en ellas, también las construyen. Es necesario que en una comunidad se reconozca a los niños como sujetos culturales, cuya voz, experiencias y formas de ver el mundo enriquecen la vida colectiva. El saber pedagógico se entiende entonces como una construcción que se da en la experiencia del maestro que observa, escucha y analiza. Se comprende que la infancia es un estado permanente en el ser humano caracterizado por la curiosidad, el asombro, el deseo de imaginar y crear. Se trata de una sensibilidad que se pierde cuando la vida adulta impone prisa y rigidez. Por otro lado, las prácticas culturales reflejan las formas de vida que al repetirse tienden a dejar al niño por fuera en la escuela, en las familias y en la ciudad, todos ellos atravesados por el adultocentrismo. A veces esto se disimula con discursos sobre participación que no se traducen en hechos. Es por esto que no todo cambio es transformación. El saber pedagógico es la práctica viva que se construye en la relación, en la escucha, en la experiencia, es decir, nace del encuentro con los otros. La infancia es impulso, curiosidad y juego. Donde hay infancia hay emancipación. Habitar el mundo con asombro es una forma plena de ser. De este modo, las prácticas culturales, aunque parezcan inamovibles, se transforman. Las culturas no son estructuras fijas, sino que por el contrario necesitan transformarse. La infancia vive en cada sujeto, abre la puerta al cambio. Así también el saber pedagógico nace del maestro que escucha, duda, se arriesga y transforma a partir de la experiencia. Escuchamos y hacemos lo que piden. De este momento los niños serán otra cosa y serán aliados preciosos para toda la vida. Por esto digo que es una gran ocasión y no aprovechar es tontería de parte de nosotros adultos.